Una hermana me comenta a través de redes sociales de lo contenta que está que el Papa vaya a visitar su país. Como saben, en enero el Papa va a visitar Chile y Perú. Y esta persona está muy contenta porque se está preparando para los eventos del Papa, para ver al Papa. Y la expectativa de saber que el Papa va a llegar le da enorme alegría. Pero se queja conmigo de que muchas personas en el país están atacando al Papa y lo están atacando de una manera ni siquiera argumentada. Es decir, diciendo esto y esto está mal del Papa. Los argumentos de que el viaje papal va a costar mucho ya se han caído todos por el piso porque las mismas autoridades políticas se han encargado de demostrar lo que va a generar la visita del Papa. Para los que están interesados en la parte económica, lo que va a generar la visita del Papa es en realidad una decuplicación, o sea, 10 veces lo que el Estado invierte, ¿no? Pero estos ya no son argumentos racionales, son insultos o agresiones en forma de memes, ¿no? Donde acusan al Papa o de pedofilia o de ser muy rico, etcétera, etcétera. Los clásicos, a través de memes irónicos que pretenden ser humorísticos, no lo son porque caen más pesado que un zapato de plomo, ¿no? Pero esta persona se queja y dice que hay que contrarrestar estas cosas en las redes sociales. La verdad, hermana, es que quien tiene que contrarrestar estas cosas en las redes sociales eres tú, no una autoridad determinada, porque nadie propiamente la tiene en redes sociales. Nadie gobierna, nadie es el director general del contenido católico en las redes sociales. No existe eso. Las redes sociales son transversales, son horizontales, son abiertas y todo el mundo dice lo que piensa. Y así como alguien dice, yo creo que el Papa es tal y cual, de una manera negativa, con un meme burlesco u ofensivo, tú tienes exactamente el mismo derecho y la misma fuerza para decir, no estoy de acuerdo, este es ofensivo y voy a bloquear tu cuenta. Todo el mundo tiene posibilidades, pero lo que los católicos tenemos que comprender es que cuando estamos en el mundo de las redes sociales, hay ahí una democratización de las opiniones en donde nosotros tenemos dos opciones. O dejamos que las voces más estridentes y vulgares prevalezcan, o las combatimos con decencia, con claridad, pero también con fortaleza y con firmeza. Entonces, este es el papel de todo católico que encuentra un contenido que es ofensivo. Alguien tiene el desparpajo y la total falta de respeto por los católicos con publicar algo ofensivo contra el Papa. ¿Por qué los católicos no vamos a tener la firmeza y la claridad para hacerle decir esto no es gracioso, esto es ofensivo, estoy en desacuerdo con esto, y empujar hacia atrás? Y no dejar que las redes sociales se conviertan en un ámbito dominado por las voces más estridentes, que ni siquiera son la mayoría. Entonces, esas voces tienen toda la libertad y el derecho en las redes sociales, precisamente porque es un medio democrático y horizontal, tienen todo el derecho de decir lo que quieran, pero no tienen el derecho a evitar las consecuencias de decir lo que dicen. Deben ser expuestos, deben ser contradichos, deben ser respondidos con firmeza. Tal vez algunos de ustedes recuerden años atrás un episodio que tuvo Así Prensa con el director de una cuenta en Facebook contra el Papa Benedicto, que tenía un nombre absolutamente vulgar y que constantemente producía imágenes sacrílegas. O sea, no eran críticas al Papa Benedicto que fueran reconocibles, eran una y otra de memes absolutamente sacrílegos y obscenos, mezclando las cosas más sagradas del cristianismo, como la Sagrada Eucaristía, con imágenes las más vulgares que se pueden imaginar de sexo. Entonces, ¿esa persona tiene el derecho a publicar esas cosas? Sí tiene el derecho, lamentablemente. Ese es el marco de la sociedad civil y esas son las normas que ha aceptado Facebook. ¿Deberían ser otras? Yo creo que sí, pero son las que son. Y los católicos estamos en medio de ese juego. Entonces,
¿Qué cosa hizo Así Prensa? Así Prensa pagamos por una investigación para descubrir quién era la persona, la hicimos pública y dijimos, esta es la persona que está detrás de esta página, y esta persona además ha cometido un delito porque las críticas que hacíamos nosotros y que hacía yo personalmente desde Facebook y las críticas que le hacíamos desde la cuenta de Así Prensa a las cosas que publicaba, lo llevaron a tal punto de odio y bajo el encubrimiento de un nombre ficticio, porque no daba la cara, se dedicó a animar a hackers ateos a hackear la página de Así Prensa. Y uno de los hackers logró entrar a una página antigua de Así Prensa, no logró entrar a todo el sitio, pero sí logró entrar a una página antigua y hacer unos cambios vulgares en una página antigua de Así Prensa, y lo cual es un crimen, un cibercrimen, y ufanarse de haberlo hecho, diciendo yo lo hice, lo logré, etcétera. Magnífico. Entonces la pregunta es, ¿esta persona apoyó, alentó al crimen? Nosotros le hicimos una denuncia ante la policía del Perú y esta persona, la policía del Perú, le tocó la puerta de la casa. ¿Y qué cosa hizo esta persona? Apenas le tocó la puerta de la casa, se puso a llorar. Se puso a llorar, nos lo contaron los policías. Yo no sabía que se lo iban a tomar en serio. ¿Cómo no vamos a tomar en serio un insulto contra la religión? Entonces, lo que los católicos tenemos que hacer es empujar para atrás. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos quejarnos, ay, me quejo con Alejandro Bermúdez como si yo tuviera más influencia que cualquier otra persona en un círculo en el que no estoy. Yo no he visto esos insultos, no he visto esos ataques, porque nadie los pone en mi página, por ahora por lo menos, ¿no? Entonces, cuando las pongan, actuaré y actuaré con firmeza. Mientras tanto, los católicos que se ven ofendidos por esos memes, etcétera, pueden recurrir a una página como Memes Católicos y utilizar los memes contrarios, ¿no? O pueden simplemente hacer saber a la persona que están disgustados y que este contenido es ofensivo, para que estas personas que incomodan a los católicos se sientan incómodas también en la red y lo piensen dos veces. Entonces, porque la libertad para hacerlo está allí. Pero también existe la presión social. Si nosotros encaminamos a varios católicos a que se quejen contra esa página, entonces estamos haciendo algo. Lo que no podemos hacer es llorar pidiendo que venga papá y mamá. Eso no sucede en las redes sociales. En las redes sociales los católicos podemos tomar una decisión como la toman varios católicos que yo conozco, de decir, no me meto en esos pleitos, no me meto en esos líos, yo sigo difundiendo mi contenido católico y positivo, y es una opción. La otra opción es decir, bueno, yo no voy a permitir que esto suceda y no voy a permitir que mis parientes, amigos, vecinos que saben que yo soy católico, que saben que una persona es católica, vean que yo no respondo y no reacciono a esos insultos contra la fe. Entonces, por una cuestión de testimonio, yo voy a decir, yo sí reacciono, yo sí respondo, ¿no? Y la respuesta no tiene por qué faltar a la caridad, no tiene por qué ser insultante, no tiene por qué ser pecaminosa, en resumen, no tiene por qué ser vulgar. De hecho, hay algunas personas, tipo esta página que les digo en Facebook, esta cuenta en Facebook de Memes Católicos, que lo hacen con mucho humor y con mucha claridad. O la página de Así Prensa, que lo que hace es, por ejemplo, desmentir los bulos, los falsos rumores que hay ahí sobre que el Papa dijo esto o el Papa dijo el otro, y han creado una nueva sección específica en Así Prensa para la desmentida de los fake news sobre el Papa y sobre la Iglesia, ¿no? Entonces, la cuestión está en que nosotros hagamos algo. Si nos molesta, si nos incomoda, hagamos algo. Y, por supuesto, decir, voy a ignorar a estos villanos, ¿no? Y no voy a prestarles atención, es también una opción. Es también una opción. No es la mía, ¿no? Pero es una opción válida de muchos amigos míos, y así es como funciona la realidad, ¿no? Tengamos mucha conciencia de que en las redes sociales estamos hablando de un sistema relativamente nuevo. Antes, cuando un periódico escribía un artículo en contra de la Iglesia,
nosotros podíamos ir al director a quejarnos y en base al número de cartas que recibía el director podía retractar o dar la oportunidad a otra persona que comente o simplemente no hacer nada, pero decidir que a ese columnista no lo iba a tener nunca más, por lo menos no hablando de temas religiosos. Hoy en día no es así, hoy en día la comunicación es totalmente horizontal. Si nosotros vamos a hacer que alguien desista de atacar a la Iglesia Católica, vamos a tener que hacerlo de una manera consistente, clara, firme, valiente, reclutando a otros en las redes sociales para que así mi voz se vea multiplicada, se vea amplificada y haga pensar dos veces a quienes atacan a la Iglesia Católica. Pero demos por descontado, las voces son iguales en las redes sociales y las voces contra la Iglesia vamos a seguirlas escuchando. Todo depende de cuán firmes y evangelizadores nosotros queramos ser para responder a eso. Que tengas un buen día.